reloj de pila para el control, reloj radioso. Continuando con la alianza informativa entre Directo Bogotá y el periódico Arteria y emitiendo desde la versión número 11 de la feria Arbo en Corferias, en ese momento nos acompaña una venezolana que hace ya varios años vive en nuestro país, en la ciudad de Medellín, y que ha desarrollado actividades importantísimas para el crecimiento de las artes plásticas y visuales del país. Nos acompaña Nidia Gutiérrez. Nidia, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por invitarnos, es un gusto trabajar con ustedes. Arteria siempre ha sido importante para nosotros. Muchas gracias. Desde hace 3 años y medio aproximadamente te desarrollas como curadora en jefe del Museo de Antioquia. Sin embargo, antes de eso trabajaste con algo que fue muy importante para la entrada y para la vinculación de los artistas venezolanos al escenario plástico y visual colombiano, que fue a través de los salones regionales de artistas. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Así es, fue una suerte para mí estar en la frontera. Yo soy de la frontera, del lado venezolano, pero muy cerca de Cúcuta. Pero pues toda mi carrera se había hecho por fuera y últimamente en Caracas, en la jefatura de curaduría del Museo de Bellas Artes de Caracas. Pero con la situación venezolana enrareciéndose, yo me devolví a la frontera como en el 2008. Y ahí empecé a renovar mis nexos con Colombia a través de ese proyecto de regionales que tiene este rasgo tan atractivo en la región oriente, y es la vinculación de artistas más allá de la frontera, lo cual es una cosa preciosa porque es el reconocimiento de que la frontera es un hecho cultural construido, no artificialmente, sobre un flujo de la vida que es natural. De manera que ese gesto del Ministerio de Cultura me llamó la atención porque se hace poco y tiene mucho sentido en el momento actual. Sobre todo en un momento en el que se desarrolla en el Lo que Museo está. de Antioquia un proyecto tan importante como el MDE. Así es. Antes de hablar del MDE, me gustaría preguntarte cómo fue esa llegada a Medellín hace 3 años y medio aproximadamente. ¿Cómo llegaste? Yo creo que se debe justamente a mi trabajo con los regionales, porque después el ministerio, yo participé muy activamente en esos salones de Oriente como tutora, pero me interesaron muchísimo, me parecen una oportunidad excepcional, me parecen un proyecto tan pertinente en nuestros países latinoamericanos, que realmente me entusiasmó mucho. Entonces, un poco el ministerio se enteró de mi trabajo allá y me pidieron después que hiciera un balance nacional de los regionales, lo cual fue también una fortuna para mí porque me permitió conocer ese proyecto en todas las regiones del país. De alguna manera ese fue mi reentrada al campo cultural colombiano. El Museo de Antioquia estaba buscando curador jefe, alguien sugirió mi nombre y aquí estamos. Aquí estamos. En el Museo de Antioquia. Porque además de ser arquitecta de formación, que estudiaste en este país, Así también es. tienes una maestría en museología de los Estados Unidos. Así es, hace muchos años, claro, yo soy egresada de la Javeriana y después hice una maestría en California, en San Francisco exactamente, en Museum Studies. Okay. Cuando se hizo esa revisión de los salones regionales, que fue aproximadamente, si mal no recuerdo, 2011. 2010. 2010-2011, tienes razón. La revisión apuntaba justamente a este modelo curatorial de los salones y que sigue en vigencia. ¿De qué trata exactamente el modelo que se implementa desde los salones regionales? Se trata de apostar a que surjan para las regiones, desde las regiones en la medida de lo posible, tanto proyectos curatoriales de interés, es decir, fortalecer el campo del arte desde el ámbito de lo curatorial y por supuesto desde las prácticas, desde lo artístico. Yo creo que es un proyecto ambicioso, pero me parece que es un proyecto también muy optimista, porque en vez de sentarse a lamentarse de que no hay curadores, vamos a proponer un proyecto que estimule la investigación curatorial, que han de salir curadores, y yo creo que está siendo así. Yo creo que se están rescatando profesionales en las regiones que nunca se habrían acercado a la curaduría.
Eso en primer lugar. Y luego la cercanía de esos curadores con los campos allá, con las prácticas allá, tienen una importancia muy, muy notable. Yo creo incluso que son más importantes cuanto más apartadas las regiones. Yo he visto con cierto pesar, por ejemplo, ahora que estoy en Medellín, que para Medellín no es tan importante el regional. Es lo que yo constato. No te imaginas lo importante que es en Cúcuta, en Bucaramanga. Hay una distancia entre lo que significó cuando estabas como tutora de los salones en Oriente a lo que está sucediendo con los regionales en Antioquia ahora. Yo creo que tiene que ver con que hay regiones como más satisfechas, quizás, incluso en el campo de lo cultural. No entiendo por qué, porque en Medellín de todas maneras, a Medellín le haría muchísimo bien entusiasmarse más por los regionales, pero ciertamente tienen un impacto mucho mayor. Yo diría que en Oriente, en el sur hemos descubierto que pasan cosas increíbles y mucho tiene que ver con los regionales, sí. Cambiando un poco de tema y aprovechando el poco tiempo que vamos a tener, Sí. yo quisiera hablar de lo que significa la tercera edición del MDE, que es el Encuentro Internacional de Arte de Medellín, desarrollado por el Museo de Antioquia y que además tiene tu dirección artística en este momento bajo el título Historias Locales, Prácticas Globales. ¿De qué trata el MDE y cuál es el enfoque teórico de esta próxima versión? Yo creo, si me permites, Claro. que es importante una mínima referencia a lo que el Museo de Antioquia es y cómo quiere ser percibido, porque eso explica notablemente el porqué de los regionales. El Museo de Antioquia quiere establecerse como un museo contemporáneo, es un museo que viene luchando por esa contemporaneidad desde hace muchos años. Yo diría que forma parte de esos procesos de transformación que ha vivido la ciudad con el cambio de milenio, desde el cambio de milenio para acá, y que tienen que ver con el hecho de que la ciudad había tocado fondo. Medellín, sí. Todos sabemos que Medellín pasó las últimas décadas del siglo pasado, fueron dramáticas. Sí. De manera que el museo fue una de las instituciones que decidió adherirse a esos cambios en búsqueda de una estabilidad social, de un reforzamiento del tejido, de la ciudadanía, de la democracia. ¿Y cómo se hace algo de ese orden si no es insertándote muy intensamente en el presente? El museo entonces, y es un esfuerzo que estamos haciendo en los últimos 4 años, es un reto que para mí ha sido fantástico que me lo haya propuesto el museo, la dirección, cómo responder desde la contemporaneidad con el museo que guarda la colección histórica más importante de la región. Eso es verdad, grandes obras de artistas antioqueños más allá del siglo XX están dentro del museo y vale la pena notar que su nueva sede, que ya no está nueva, fue desde el 2007. Antes tenían una sede diferente y ahora ya se abre a toda la ciudad con unos componentes adicionales que no solamente son en ese lugar, sino ustedes tienen un trabajo muy fuerte con comunidades y desde la Casa del Encuentro. Sí, el museo está en su sede actual desde el 2000. Pero el trabajo con las comunidades, a través de este departamento que se llama Museo y Territorio, lleva ya un poco más de 7 años. De manera que comienza quizás justamente con el 2007, en el 2007, con el MD7. Porque es que, por eso te decía, el nexo entre la institución y los MDE es total. Los MDE son la respuesta de esa necesidad del Museo de Antioquia de instalarse en la contemporaneidad, incluso para revalorizar su colección, porque la colección es un tesoro, la colección es una maravilla, pero una colección del pasado, vista como tal, como algo del pasado, se vuelve algo inerte, algo que tiende a ser más muerto que vivo. Un museo es vivo desde la vida misma, desde el hoy. Y eso es lo que hemos querido hacer, revisar la historia, revisar la colección que la historia cuenta, revisar las verdades que se creen verdades y que están plasmadas en la colección, revisarlas críticamente, de esa manera valorizamos la colección y nos instalamos en el presente. Y ese instalarse en el presente implicaba abrazar este proceso de transformación. Y el arte no lo puede hacer sino desde el campo de lo simbólico. Entonces,
los MDEs son un llamado al arte a hacer valer la capacidad de la imaginación individual para mover la imaginación colectiva, para propiciar los cambios sociales. Eso se vino haciendo en las 3 ediciones. En el actual, ¿cómo lo vamos a hacer? El MD15, que como ya dijiste, se llama Historias Locales, Prácticas Globales, reconoce en primer lugar esto que te acabo de decir brevemente, es decir, la transformación social y urbana de Medellín es un hecho incontestable, reconocido con muchos méritos y reconocido internacionalmente inclusive. Pero los logros son difíciles de mantener. En cualquier caso, también en lo personal, nadie puede dormirse en los laureles. Y a la ciudad le puede estar pasando que después de 2 o 3 décadas de este esfuerzo enorme por encontrar una mejor vida para la ciudad, hay ciertos procesos, porque los procesos de transformación no son solo lo que se ve en lo físico, los procesos son fundamentalmente sociales. Y apuntan a lo simbólico. Tal cual y apuntan a lo simbólico. Entonces, se ve que están ocurriendo como ciertos corolarios, van quedando ciertos restos en esos cambios que están incidiendo en grupos específicos de la ciudad. Son como micronarrativas que ocurren en la película completa de la ciudad y que si se observan puntualmente, de alguna manera, por efecto como metonímico, sí, hablan del total de la ciudad. Por eso queremos referirnos a esas historias puntuales, a las historias locales, que nos dejan ver qué está dejando este movimiento transformador tan fuerte en ciertas comunidades que merece ser visibilizado y que merece llamar la atención sobre la necesidad de hacer ciertos ajustes en esos procesos. Y estamos hablando de ética, esos son asuntos éticos. Entonces, son historias locales que llaman a la revisión ética de los procesos de transformación de la ciudad. Pero nos damos cuenta muy rápido que eso no es exclusivo de Medellín, eso es casi un signo de la ciudad contemporánea. Nuestras ciudades viven en transformación, la de Medellín es un poco más intensa, pero tampoco es esa intensidad, ni siquiera esa intensidad es exclusiva. De manera que apenas empiezas a pensar en eso, te das cuenta que son prácticas que ocurren en muchas partes, son prácticas globales. Son historias locales, prácticas globales. ¿Cómo funciona esa unión desde tu dirección artística, estando en Medellín hace 3 años y medio, direccionando la curaduría del espacio, también con la vinculación de un curador de Bogotá, como es Fernando Escobar, y el ingreso de un curador local que además tiene una nacionalidad diferente, porque Tony Evanco es norteamericano. Sí. Entonces, ¿cómo funciona ese entramado para poder descubrir esas prácticas locales? Es muy particular. Funciona a partir del entendimiento exactamente de que son historias locales con prácticas globales, de que ocurren en todas partes del mundo y que una de las ciudades de las primeras, aparte de Medellín, a la que habría que mirar era Bogotá. Es lógico, es casi en nuestros países latinoamericanos la capital empieza a ser casi que sinónimo de ciudad. Incluso yo diría que Colombia es afortunada de que las regiones tengan tanta fuerza y otras ciudades tengan tanta fuerza como Medellín. Pero de todas maneras Bogotá es Bogotá y recoge la idea de ciudad por antonomasia para cualquier colombiano. De manera que si queríamos hablar de transformación urbana, queríamos también poner foco en Bogotá. Y la mejor manera de hacerlo era a través de un pensador de la ciudad, como es Fernando Escobar. Que por supuesto Fernando en ese momento está ya viviendo en Medellín. Ahora va a estar viviendo del todo en Medellín. ¿Y el ingreso de Tony? ¿Cómo funciona el ingreso de Tony Evanco? El de Tony también de mucho reflexionar sobre qué se puede fortalecer de las experiencias anteriores, de los anteriores MDE. Nos damos cuenta que la fortaleza del MDE ha de ser la apropiación por parte de la ciudad de Medellín de ese evento, porque ese nexo entre MDE y ciudad está en las siglas mismas, en el nombre mismo. MDE son las siglas de Medellín en la jerga aeronáutica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para, incluso queríamos hacer como un gesto, comenzar como con un gesto, que la ciudad entienda, queremos darle primera prioridad a lo que ocurre aquí.
Entonces decidimos llamar por convocatoria pública a un curador local. Se abrió una convocatoria, todo este trabajo se ha hecho muy de cerca con la Secretaría de Cultura Ciudadana porque la Alcaldía de Medellín es nuestro principal patrocinante en este proyecto. Entonces a la Secretaría también le pareció muy atractiva esa idea e hicimos una convocatoria pública. Por lo menos 6 o 7 propuestas nos llegaron, analizamos las propuestas y un jurado compuesto por la Secretaria de Cultura, la directora del museo y yo decidimos y seleccionamos quién iba a ser el curador local y ese es Tonia Banco. El MD comienza ahora a principios del mes de noviembre y va a extenderse hasta el mes de marzo. Así es. Del 2016. Se están desarrollando diferentes líneas curatoriales con vinculación de artistas que no necesariamente son de Medellín, sino de otras partes del país. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de selección y de vinculación de esos artistas que ahora son parte de este MD15. No solo locales y nacionales, sino es un proyecto que vincula importantísimos artistas internacionales. Y en esa medida es que el equipo curatorial está compuesto no solo por Fernando de Bogotá, Tony en representación del ambiente y de la escena artística local, sino que están también Eddie Muca, que es un albanés, hoy trabajando como curador para la Agencia de Arte Público en Suecia, vive en Estocolmo, vive entre Estocolmo y Tirana, y Sharon Lerner, la curadora de arte contemporáneo del Mali, de Lima. Quizás la explicación de por qué esos dos curadores también refleja un poco el espíritu del proyecto. Queríamos un curador internacional que de todas maneras viniese de un país con cercanías a estos procesos nuestros. Y si lees la historia contemporánea de Tirana, es una historia de transformación increíble, en ciertos momentos hasta absurda. Y sin embargo, un país europeo con conexión con la gran tradición, un país como Antioquia entre la tradición y la contemporaneidad. Y hoy trabajando para la Agencia de Arte Público, uno de los espacios de vanguardia más atractivos, ya solo la noción de arte público está siendo revisada de tal manera en la actualidad que se convierte en un tema como de punta. Y en un país como Suecia. De manera que esa dualidad nos interesaba de Eddie Muca. Y Sharon, un poco por lo mismo. El museo, el Mali, es un museo como colega nuestro, muy de nuestro tamaño. Ellos tienen una colección del pasado mucho más fuerte, porque todo lo que se ha pasado en Perú es siempre extraordinariamente fuerte, pero Sharon es la curadora de arte contemporáneo del Mali. De manera que eso te da una idea de que no es un campo internacional, somos un proyecto chiquito en el campo internacional, es el más importante para nosotros, de manera que teníamos que ser muy cuidadosos de qué espacio internacional queríamos. Sobre todo porque entiendo que el MD no va a tener una sola sede, como es el Museo de Antioquia, sino que además en esa apuesta que tiene el museo de hacer una revisión de la historia y verla desde lo contemporáneo, hace una vinculación de espacios adicionales que no necesariamente están entre el museo, la Casa del Encuentro y de pronto algunos espacios en las comunidades con los que ya trabajan, sino hay otros espacios anfitriones, ¿es verdad? Hay 11 en efecto, hay 11 espacios anfitriones que sin duda ya están insertos en espacios distintos al que nosotros podemos llegar más cotidianamente. Esos 11 espacios anfitriones, incluso este año cambiamos la modalidad de trabajo con ellos. No es que el MD llega ya con su proyecto, es que los llamamos antes, cuando estábamos constituyendo el proyecto, cuando estábamos en el comienzo de la investigación curatorial, los llamamos y les preguntamos de lo que ustedes hacen, porque nosotros sabemos lo que hacen, de lo que ustedes hacen, ¿qué querrían visibilizar y fortalecer si tuviesen el apoyo de un proyecto grande como este? Buenísimo. Y ellos hicieron su plan, nosotros solo los estamos apoyando y ahora sí estamos tejiendo los resultados de lo que ellos ya están haciendo con lo que nosotros estamos justamente comenzando. Como una plataforma en construcción de esas prácticas locales y esos diálogos locales. Exactamente. Fantástico. Los artistas van a estar haciendo sus obras durante el periodo de desarrollo del MD, ya está sucediendo. ¿Cómo se puede ver qué está pasando en este momento en Medellín? Ya está sucediendo. La mayoría de los artistas que vienen,
incluso artistas internacionales, invitados por los espacios anfitriones, hacen sus prácticas justamente en comunidad y eso no puede hacerse a distancia. De manera que ya en este momento hay 3 artistas en Campos de Gutiérrez, por ejemplo. Hay 2 residencias en Taller 7, un artista, un curador, un gestor, porque nosotros solamente estábamos esperando lo que ellos iban a proponer. De manera que la riqueza de actores que están llegando a la ciudad es mucho mayor que la que el equipo curatorial del MD puede propiciar. De manera que nosotros estamos más centrados en el plan de mediación general, en el núcleo expositivo central, en el Museo de Antioquia, y ahora en tejer esas redes entre los artistas que vienen al museo y los artistas que están viniendo más a la ciudad a través de los espacios anfitriones. Y yo creo que es un proceso que se tiene que ir dando en construcción. Hay cosas que estamos previendo, pero yo estoy segura que en los encuentros van a ocurrir también cosas de manera espontánea, porque tú no puedes planificar qué ocurre cuando invitas a alguien a una fiesta. Claro, de ahí su nombre, el Encuentro Internacional de Arte. Así es, así es. Bueno, pues Nidia, estaremos en Medellín, por supuesto. Seguro, los esperamos, el 6 de noviembre. El 6 de noviembre, y los invitamos también pues a seguir toda la información y de todas las entrevistas que se han generado en este espacio a través de directobogota.co y el periódico arteria.com. Nidia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos en Medellín entre estaremos. noviembre y marzo, el 8 de marzo. Con toda seguridad. Pila, relojes, pila para el control, relojes radiosos.